Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, les da la bienvenida. Hoy vamos a tener un programa especial por el Día de la Reforma. Estén todas bienvenidos. Vamos a iniciar. Les pido por favor que se pongan de pie para poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Padre, porque nuevamente estamos aquí, Dios, para escuchar y aprender de tu palabra, Dios. Padre, te pedimos que tengamos un corazón dispuesto y receptivo, Señora, a lo que tú traes para nosotros el día de hoy, Señor. Padre, sabemos que ese se ve un día importante, Dios, que es la reforma, Señor, y que sabemos que por años, Dios, tú has ido cambiando la vida de muchas personas, Dios. Padre, ponemos este día en tus manos, Dios. Te pedimos por los hermanos que vienen en camino, Señor, por las personas y hermanos que nos acompañen a través de las redes sociales, Dios. Que sea para todos un día de mucha bendición, Padre, a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo guíe de principio a fin los cultos de este día, Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a dar una lectura bíblica con el hermano Franklin Paz. Primera Timoteo 3, 14 al 16. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Gracias al Señor, ¿verdad?, por un día más que nos regala. Les pido por favor que busquen en sus Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 16. El ministerio de la piedad. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, hermano. A continuación, lo dejo con el hermano Wilmer Gallardo, que nos trae un poema. Dios bendiga su vida, queridos hermanos. En esta mañana vamos a leer este hermoso poema escrito por nuestra hermana Aneida Castellón, titulado Las olas de la reforma. Las olas son creencias fundamentales, son frases que en latín surgieron, que ellos entiendan como pilares esenciales, correspondían sumamente al Dios verdadero. Solo escritura. Solamente la escritura es fuente de inspiración. Se encuentra la verdad en su santa palabra, revelada por Dios para nuestra salvación, para toda persona que su corazón a Él le habla. Solo fe. Se sostiene que la fe es el único camino y solamente por la fe se salva el pecador. Y por la fe la salvación de él recibió al creer solamente en el Cristo vencedor. Sola gracia. Por tu gracia, Señor, hoy yo puedo creer que sin merecerlo moriste en la cruz por mí. Yo te pido, Señor, que en tu gracia me des el anhelo de amarte y servirte siempre. Solo Cristo. Oh, fue Cristo el único Rey de gloria, el que su inmenso y tierno amor mostró,
fue por mí sublime, cruel historia, que su limpia y pura sangre en la cruz vertió. La gloria y el honor sea para Jesús, Señor. A continuación, hermanos, les voy a leer la información de la semana. Información. A todas las hermanas de la congregación se les comunica que el día 5 de noviembre realizaremos nuestro último evento de damas con el tema cuidadosamente envuelta en el amor de Dios. Será un día de mucha comunión y edificación. Invite a otra. Les invitamos a nuestro segundo ciclo de conferencias del 2022. El conferencista invitado será el pastor Cornelio Rivera. Él ha sido productor y voz de los programas radiales El Camino de la Vida y Reflexión para Hoy, que se transmiten en más de 2.400 emisoras en los países de habla hispana. También catedrático del Seminario Teológico de Predicación Expositiva y autor de algunos comentarios exegéticos y homiléticos sobre algunos libros del Antiguo Testamento. El tema de las conferencias será Advertencia, Juicio y Restauración. Texto clave, Abdías 1:15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Se realizará en nuestro templo en construcción desde el domingo 13 hasta el 27 de noviembre, descansando los días lunes. Será un momento propio para traer y adoptar. Les informamos que ya estamos con los preparativos de la venta de garaje. Motivamos a toda la congregación a donar cualquier producto del hogar o uso personal que esté en buen estado para poder llevar a cabo con éxito esta actividad. Con esto estaremos apoyando a seguir con la construcción de nuestro templo. Será el 3 de diciembre en nuestro templo de construcción, kilómetro 5, carretera a Vallereana. Ahora, hermano, continuando con el programa, tenemos una participación del EFC. Lo dejo con el hermano. Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Abigail Barrios, es Horacio Barrios, y nosotros le vamos a estar hablando de los concilios. Primero que todo, ¿qué es un concilio? Un concilio es una reunión, una asamblea de autoridades religiosas, obispos y otros eclesiásticos. ¿Qué pretendían los concilios? Los concilios pretendían reformas en la Iglesia Católica Romana. En las primeras décadas del siglo XV, varios concilios intentaron introducir reformas en la Iglesia. El propósito principal era eliminar la corrupción prevalente en los líderes. La idea de la reforma del liderazgo de la Iglesia fue expuesta en un libro titulado Defensor Partis, 1334. Dicho libro destruía la idea de la jerarquía absoluta tanto de la Iglesia como del Estado. El concilio de la Iglesia y no el Papa debería ser la autoridad máxima de la Iglesia. Estos son algunos ejemplos de los concilios. Número 1. Primer concilio de Jerusalén. País Israel. Fecha año 40-50. Antecedentes comunidades fieles a Cristo. Asistentes gentiles y judíos convertidos. Problemas de discusión, gentiles fieles convertirse en judaísmo. Acuerdos, abstenerse a los sacrificios de los ídolos de la sangre, del lavado y de la fornicación. Desacuerdos, y gentiles fueran circuncidados. Número 2. Concilio Nicea 1. País, Italia. Fecha 325. Antecedentes, primer concilio ecuménico. Asistentes, obispos. Problemas a discusión, una iglesia universal.
Acuerdo de ratificación de Jesucristo, que es de la misma sustancia del Padre. Desacuerdo que Jesucristo no era Dios. Número 3. Concilio de Constantinopla. País, Grecia. Fecha 381. Antecedentes, Grecia. Asistentes, 150 padres conciliares. Problemas de discusión, naturaleza divina del Espíritu Santo. Acuerdos reafirman la fe de Nicea y condenan todas las herejías límites de la potestad episcopal. Desacuerdos no hubo. Bueno, yo les voy a continuar hablando sobre los concilios. Concilio Pisa I, país, Italia, fecha 1409. Antecedentes, establecer una oligarquía episcopal en lugar de una monarquía papal. Asistentes, cardenales de ambas facciones. Problemas de discusión, escoger unánimemente a un arzobispo como papa. Acuerdos, disposición conciliadora para un solo papa, y desacuerdos, no aceptar un solo papa. Concilio de Constanza, país, Italia. Antecedentes, convocado por Segismundo, emperador romano, y el papa Juan XXIII. Problemas de discusión. Promulgó el decreto llamado Sacrosante, en el que se sustituye el control papal. Desacuerdos, hubo un acuerdo. Concilio de Basilea. Antecedentes, hacer frente al malestar producido en Bohemia por la muerte de Juan Hus. Asistentes, 25 obispos. Problemas de discusión, reunir la iglesia griega y la iglesia romana. Acuerdos, no hubo ningún acuerdo, y desacuerdos se disolvió en 1439. Concilio de Ferrara. Fecha 1438-1442. Antecedentes, unificación de la Iglesia Católica y Ortodoxa. Asistentes, eclesiásticos, nobles, burgueses y campesinos. Problemas de discusión, poder político y eclesiástico. Acuerdos, no hubo ningún acuerdo, y desacuerdos, sí hubieron desacuerdos. Ahora, por último, el Concilio de Pisa I. País, Italia. Antecedentes, maniobra política, control del Papa Julio II. Desacuerdos, no hubo acuerdos, y el problema de discusión, nombrar un solo Papa. Wycliffe, Hus y Savonarola fueron hombres que antes de la época de la Reforma tuvieron la visión y el celo de levantar sus voces para pregonar la verdad de las Escrituras, que se había pagado durante la Edad Media. Muchos de ellos pagaron con sus vidas, su amor y su lucha por esa verdad, pero su obra y su semilla inspiró y dio vida a la obra de los reformadores. Gracias. Gracias, hermano. Excelente. Felicito. Yo les voy a hablar, hermano, sobre cómo llegó el Evangelio a Honduras. Tengo que leer también. Todo. Solo sé que la llegada del protestantismo en Honduras comienza desde bastante temprano. Hice un resumen y vemos de que desde la conquista, si nos ponemos a comparar la reforma, que fue en el año de 1517, apenas nosotros habíamos sido descubiertos y estábamos en plena conquista, por eso lo puse allí. La conquista del Nuevo Mundo y la reforma protestante fueron acontecimientos casi simultáneos, o sea, casi en días, más el mismo año, pero si vemos, estamos hablando desde 1517 a 1492 que somos descubiertos, en lo que estaba la reforma, nosotros apenas estábamos siendo conquistados y colonizados. Entonces, dice que fueron acontecimientos casi simultáneos, mientras en Europa comenzaba el protestantismo, en 1517 en Honduras llegaba a cabo la conquista, hasta la culminación en 1544. Con la colonización, en Centroamérica el protestantismo durante el periodo colonial fue de tipo pastoral, ya no hubo tal protestantismo como tal, y se dio sobre tierras bajo el dominio inglés.
Por eso es que más adelante vamos a ver que las aproximaciones del protestantismo más que todo fueron en las zonas costeras, más y en el sur, increíblemente, y en la parte central fue lo último. En la tierra de dominio inglés, el protestantismo se desarrolló en Honduras con la llegada del primer misionero anglico, Christian Frederick Post, que él vivió desde 1768 a 1785. A la costa de la Mosquitia, arribando, dice, al pueblo de Río Negro, y el primer grupo misionero que llegó a Honduras con el propósito de evangelizar a los nativos hondureños salieron en un barco desde Nueva Orleans. Salieron un 7 de mayo y llegaron a Puerto Cortés el día 14 del mismo mes de 1896. Estamos hablando del siglo XIX. En 1898 el misionero Christopher Knapp de la Iglesia de Hermanos Cristianos empezó a trabajar en el área de San Pedro Sula, estamos hablando de la costa norte. Y después, en 1911, fueron dirigidos por el misionero Alfred Hawking. Vemos también de que hubo bastante inclusión en la parte occidental. En 1944 los misioneros de la Iglesia de Dios, Fred Deacon y Lucy Deacon, viajan a Tequila y Roatán, al mismo, a hacer avivamiento, fundando la primera iglesia en Austin Hall el 30 de abril de 1945. Para el 14 de octubre de 1949 fue establecido el regimiento de la Iglesia Bautista en Comayagüela, a manos de don Claudio Montes, y el carpintero, miembro de la primera iglesia bautista de León, Nicaragua. Eso es todo, hermanos. Muchas gracias por su atención. A continuación, los dejo con el hermano del pueblo que nos traen. Puesto en pie, queridos hermanos, vamos a exaltar, adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermoso encontrarnos nuevamente hoy en este lugar, en conmemoración de la semana, el día de la Reforma. Vamos a entonar el himno número 538. Pueden buscar los signarios, o también va a aparecer en pantallas la letra. Una se titula Yo soy soldado de Jesús, un himno escrito en 1724 por Isaac Watts. Vamos a entonar este hermoso himno así. Soy soldado de Jesús y siervo del Señor. No temeré más, debo por su amor. Después de la batalla nos coronará, nos coronará, nos coronará. Después de la batalla nos formará en aquellas anchas en aquellas anchas nos formará en aquellas anchas. Dios por la fe, valientes guerreros, por mi Señor proveeré, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, nos coronará, nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquellas santas.
Amén. Amén. El himno número 539, uno muy conocido, titulado Firmes y Adelante, escrito la letra por Sammy Burgen Cole en 1864. Entonamos este hermoso himno a nuestro Señor. Firmes adelante, necios de la fe, sin temor alguno, de Jesús nos ve. Yo te soberano, Cristo al frente va, y la venganza demorando está. Y pues es sin temor alguno, en Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Dios, entra el enemigo, hunde la luz. Nuestra es la victoria, para Dios no hoy, contra nuestra fe, lleno de amor. Iglesia de la fe, pues sin temor alguno, que Jesús nos quiere. Nuevas y potente la iglesia de Dios, que los gloriosos hallamos en pos. Somos solo cuerpos y uno es el Señor, una gran esperanza, uno el amor. Iglesia de la fe, pues es la fe, sin temor alguno, en Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden crecer, en Jesús la iglesia constante ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues será fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hermoso. Firmes y adelante por Cristo. El himno número 533 se titula Está por Cristo firmes. Un himno escrito en 1858 por George Duffield. Vamos a entonar este hermoso himno así. Está por Cristo firmes, sobre la cruz de la cruz, alzado la
capital, que serán vencidas las huestes de Satanás. Cristo vive, nos llama cada día, pues a la lucha, soldados como toda que soy valiente, luchando contra el mal, y fuerte el más triste es el igual. Las fuerzas vienen de sobre este día simple, y los lados en el cambiante sol. Tal vez uno de los himnos más conmemorativos de esta fecha es el himno número 45, titulado Castillo fuerte es nuestro Dios, escrito por Martín Lutero en 1529. Entonamos al Señor este hermoso himno. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos libra en este trance agudo. Por almas de poder, astucia y campo, podemos nuestro valor es para ti. Con el poder servido, mas con nosotros fundará. Vemos el hecho, es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, se morir salvado, diciendo en su nombre, triunfa la batalla. Aunque estén demonios y prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Jesús, Satán y su color, hallarnos no podrán, pues con el
Esa palabra del Señor, el mundo no ha de vencer. El Espíritu de Dios, muy firme permanece, nos pueden escapar. Si tienes incomoda, el fuego destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino quiere. Nos pueden despojar de bienes, de hogar, pero siempre ha de existir y en él permanecemos en la eterna esperanza en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Quiero consultar si tenemos invitados, todos, si hay invitados, por favor, ponerse de pie. Todos somos de casa. A continuación tenemos una participación de la Escuela Bíblica Infantil con el versículo 2 de Timoteo 3, 10 al 17. Con la niña Avi Flores. Les compartiré la segunda de Timoteo del 3, 10 al 17. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Mas todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Memoria prodigiosa. A continuación, los dejo con el hermano Franklin Brass, que nos trae la ofrenda. Bien, hermanos, les pido por favor ponerse en pie. Vamos a orar, ¿verdad? Por la ofrenda, los diezmos, darle al Señor, ¿verdad? De lo mucho que nos ha. Oremos, hermanos. Señor nuestro, que está en los cielos, Señor, gracias, Padre, porque estamos aquí un día más reunidos, unánimes en un mismo sentir, Señor. Gracias, Padre, por tu sangre derramada en la cruz. Hoy venimos a darte de lo mucho que tú nos das, Señor. Ponemos ante tu presencia nuestras ofrendas y diezmos, Padre,
para honrarte, adorarte, Padre, porque sabemos que tú amas al dador alegre. Ponemos todos estos que te vamos a dar, Señor, para que los recibas como un olor fragante y quédate el resto de la mañana, Padre, en esta celebración. Gracias, Padre, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, tenemos una participación de los jóvenes con el versículo 2 de Timoteo 4, del 1 al 3, con la hermana Diana Veraz. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy les estaré diciendo los versículos de 2 de Timoteo 4, del 1 al 3. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique esta palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartando de la verdad del oído y volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En todo lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Instrucciones personales. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me será útil para el ministerio. A Éfeso le envía a Tíquico. Cuando vengas, trae el capote que dejé en Troas en casa de Carpe, y los libros, mayormente los pergaminos. Muchas gracias, hermanos, Dios les bendiga. Ahora, hermanos, vamos a pasar ya al mensaje con el pastor invitado Roger Guardado, que nos trae el tema la reforma y la proclamación del Evangelio para la iglesia de hoy. Los textos de Mateo 28, 18 al 20 y 2 Timoteo 4, del 1 al 17. Les menciono, hermanos, que la primera parte del mensaje, en el punto de las 11, será la segunda parte, para los que quieran quedar. Y tengan buen día, bendiciones a cada uno de ustedes. Es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Damos gracias al Señor, amén, porque por su gracia, su favor, estamos en este lugar. La misericordia de Dios se ha vuelto nueva, dice la palabra, cada mañana, y por eso estamos aquí. Amén. Voy a invitarles que busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 18 al 20. Bien, antes de continuar, quiero pedirle permiso al director. ¿Puedo quitar el micrófono de aquí, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Bien, gracias, hermano. Gracias. Mateo 28, 18 al 20. Agradezco al Señor Jesús por estar con ustedes hoy, al pastor Julio Durón, al hermano Nan también por este tiempo que nos ha dado el Señor como privilegio para poder estar en esta iglesia, el cuerpo de Cristo, donde cada uno de ustedes son miembros los unos de los otros. Amén. Muy bien. Mateo 28, 18 al 20. Ustedes conocen la mayoría este pasaje. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y en el verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos al Señor. Dios, te agradecemos en esta mañana. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, con el predicador. Te rogamos, oh Dios, que sea tu palabra la que en esta mañana nos instruya. Que sea mediante tu palabra, Señor, que aprendamos estos principios, Señor, o aspectos importantes en relación al tema que hoy vamos a tocar. Te pedimos, oh Dios, que al final de todo esto que aprendamos, Señor,
podamos hacer una reflexión personal, Padre, y así de esa manera renovar el compromiso que tenemos, sobre todo para contigo, Señor. El compromiso que tenemos, sobre todo para con tu nombre, para con la proclamación de tu nombre, Señor, y el testimonio personal que cada uno de nosotros debemos tener. Un testimonio, Señor, que debe honrar la posición en la que nosotros, cada uno de nosotros vive, que es esa posición en Cristo Jesús. Una posición, Señor, en la cual se nos ha dado un nombre nuevo, que es ser llamados hijos de Dios, tal como el apóstol Juan lo dice en sus cartas. Agradecemos a Dios por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En el marco de la celebración de la Reforma Protestante, que sé que han estado observando durante este tiempo, durante este mes, he querido compartir con ustedes hoy el tema acerca de la reforma y la proclamación del Evangelio por la iglesia de hoy. ¿Por qué escogí este tema para la primera parte? Porque normalmente el asunto de la evangelización en relación al marco de la Reforma Protestante siempre ha sido una sombra porque siempre se ha tratado de señalar, de observar que para la Reforma Protestante y los reformadores, la evangelización no ha sido un tema importante de realización o desarrollo en la vida cristiana de las iglesias, y que aquellos que observan el asunto de la Reforma Protestante como un fundamento de origen a su vida de iglesia, ¿verdad? Bueno, todos entendemos que bíblicamente la iglesia comienza en el momento del día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando la iglesia, ¿verdad?, recibe el Espíritu Santo y todo eso, todos sabemos eso. Pero que en ese avivamiento, vamos a decirlo así, ese movimiento, ¿verdad?, que se da allá en el siglo XVI, en el siglo XIV, porque recordemos que la Reforma Protestante, hermanos, es, vamos a decir, la cúspide de toda una cantidad de acontecimientos que previo a Martín Lutero se vinieron dando. No quiero ahondar mucho en temas de historia y todo eso, porque sé que ustedes a lo mejor manejan ya muchos detalles de eso. Pero que sí, la Reforma Protestante es como la cúspide, o sea, vamos a decir como cuando usted encendió un mortero y estalló, ¿verdad? Pero todo eso viene de una preparación atrás. Hay todo un sistema precursor atrás, ¿verdad? Gente que Dios está usando para llegar al tema y al momento de Martín Lutero. Bueno, el asunto es que de aquí para allá, pues muchas iglesias, de allá para acá, muchas iglesias han adoptado el fundamento de su origen en ese sentido de la Reforma Protestante, ¿verdad? En cuanto a la observancia de la doctrina de la gracia. Y entonces uno de los señalamientos que se ha hecho precisamente al tema de los reformadores es que se ha descuidado mucho el asunto de la evangelización, porque se infiere, por el lado de una interpretación de la postura de la doctrina de la gracia, se infiere que la evangelización, y a veces se toma muy al extremo, de que la evangelización no es necesaria para que la gente venga a Cristo, ¿sí? Que no es necesaria para que los llamados por el Señor pues entren a la iglesia. Y entonces por eso en esta mañana he querido trasladar un poco, salirme un poco del tema de la intelectualidad, ¿verdad?, de todos esos datos, conocimientos y cosas que podemos tener en relación a la Reforma Protestante, y adentrarme más al asunto de la conciencia y la reflexión en relación a lo que somos hoy actualmente como iglesia del cuerpo de Cristo. Yo creo que todo eso está muy bien, todo eso de aprender datos y todo eso, saber nombres, excelente, ¿verdad? Porque eso pues es necesario hacerlo, es necesario saberlo. Pero el punto es, ¿cuál es el reto para la iglesia el día de hoy? ¿A cuántos siglos? A 5 siglos de ese movimiento, a 505, si no me equivoco, años, ¿verdad?, del movimiento de la Reforma Protestante. ¿Dónde estamos hoy como iglesia? Y por eso la primera parte la voy a enfocar en el tema del mandato de Dios para la iglesia. Si tomamos en cuenta aquel movimiento que muchas veces pues reconocemos y celebramos. Y la segunda parte me voy a ir al tema de mi condición personal, o sea, mi condición espiritual. ¿Cómo honrar, vamos a decir, todo eso que Dios hizo en ese tiempo de los reformadores? ¿Cómo honrarlo hoy en mi posición en Cristo Jesús, tal como Pablo lo establece en cada una de sus cartas? Pero ahorita nos vamos a enfocar en la reforma y la proclamación del Evangelio por la iglesia de hoy. Leímos Mateo 28, 18 al 20. Todos conocemos esto como la gran comisión. A alguien, ¿verdad?,
a un hombre o santo varón de Dios que se dedicó a ponerle los subtítulos en las escrituras, en la palabra de Dios, se le ocurrió ponerle la gran comisión. Saben todos que los subtítulos en el original no aparecen, ni los versículos ni los capítulos. Entonces a alguien pues el Señor le iluminó, vamos a decir, para poner esos subtítulos. Entonces en esta sección de la palabra de Dios que se conoce como la gran comisión, encontramos a Jesús hablándole a los discípulos mientras está despidiéndose de ellos y va a ascender al cielo. ¿Sí? Va a ascender al cielo. Es necesario que yo regrese, dijo el Señor, ¿verdad? Y el Hijo de Dios se sentará a la diestra del Padre. Y entonces, en ese momento, después de un cierto tiempo en la tierra, Jesús, después de haber resucitado, debe ascender al cielo. Y entonces le dice a los discípulos, dice, toda potestad les dada en el cielo y en la tierra. Dando a entender que Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Es decir, que todo lo que hagamos como iglesia está sustentado en la autoridad de Jesús, porque somos el cuerpo de Cristo y Él es nuestra cabeza. Toda cosa que nos sea mandada o demandada de parte de Dios para nosotros, Dios lo hace con toda autoridad. Por tanto, dice, y hacer discípulos. ¿Sí? El corazón del versículo 19 no es ir, no es la palabra ir, es hacer discípulos. Ese es el corazón del versículo. La gente a veces malentiende las cosas y considera que el ir es el corazón del versículo. Y entonces alguien nos enseñó por ahí 3 formas de hacer misiones y evangelización. Si usted no puede ir, entonces ore y ¿qué? Y aporte dinero para ir. ¿Sí? Para ir. Entonces la gente muchas veces en las iglesias se conforma con orar y dar dinero porque el otro es el que puede ir. ¿Y yo qué voy a hacer entonces? ¿Y yo qué voy a hacer? No, yo voy a orar por el que vaya, porque yo no puedo ir. Porque entendemos y malentendemos que hacer misiones es ir fuera de este lugar o fuera de esta nación a otras partes y de esa manera compartir el evangelio. Y entonces, ¿yo qué hago? Y no entendemos que el corazón de la palabra, el significado de la palabra se traduce como mientras vayan, pero ese mientras vayan habla de las relaciones que entre nosotros tenemos como iglesia, los hermanos los unos con nosotros. O sea, mientras ustedes se relacionan, mientras ustedes son iglesia, mientras ustedes son lo que son, entonces prediquen el evangelio, hagan discípulos. ¿Sí? Mientras se relacionen en su trabajo, con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, dice entonces, hagan ¿qué? Discípulos. ¿Sí? Porque alguien nos enseñó eso. No, como yo no puedo ir, entonces yo voy a orar y voy a dar dinero. No, siga orando. Y siga aportando, si eso es lo que el Señor ha puesto en su corazón. Pero también usted debe hacer discípulo. ¿Sí? Ahí está el discípulo, ahí está la vida. Entonces usted dirá, ¿cuándo vamos a aterrizar en el tema de la reforma? Bueno, hay una pregunta que debemos hacernos en este asunto de la reforma. Algunos se preguntan que si los reformadores obedecieron el mandato de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos considerar en esta mañana si la Reforma Protestante, como un movimiento que formó a hombres y mujeres que estaban dispuestos a decir con el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Podemos considerar que la Reforma tenía esa línea de evangelismo. A menudo se dice que la Reforma mostró poco interés por la evangelización y las misiones. Sin embargo, cuando analizamos muy bien el tema de la Reforma, ¿cuál fue el fin de los reformadores? ¿Cuál fue el fin de los reformadores? Volver a la doctrina correcta que la palabra de Dios enseña, ¿verdad? Volver a la doctrina correcta que la palabra de Dios enseña y desechar aquellas doctrinas herejes, vamos a decir, que la iglesia tradicional promovía en ese momento. Y entonces los reformadores comenzaron a compartir escritos, a compartir mensajes, primero con sus comunidades, y luego estos se reproducían y eran compartidos en otros lugares. El tema de la reforma era volver a los cristianos nuevamente a la cristiandad, o evangelizar a los que se hacían llamar cristianos. Y la única forma en la que podemos llegar al corazón de las personas, de aquellos que son llamados del Señor, llamados por el Señor, para el cuerpo de Cristo, es precisamente compartiendo ¿qué? La palabra de Dios. La palabra correcta de Dios. Y digo palabra correcta de Dios porque hoy en día estamos viviendo casi el mismo escenario, donde la iglesia que ha decidido
mantenerse firme a la exposición de la palabra de Dios, tiene el desafío y el reto de luchar contra las herejías que están alrededor de la iglesia, alrededor de la doctrina correcta de la palabra de Dios. Y aquellos que predicamos la palabra de Dios, procurando ser fieles, procurando ser lo más fieles posible a la interpretación correcta de la palabra, cada vez somos menos. Si usted se fija, la mayoría de las iglesias de sana doctrina, ahí hay menos gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el asunto es que el mundo no quiere escuchar lo que Dios tiene para ellos, de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a esa forma de deísmo terapeuta que hoy en día existe, donde la gente quiere escuchar lo que para sus corazones y sus mentes es un deleite. ¿Sí? Así se llama eso, deísmo terapeuta. Hoy toman a Dios como un terapeuta y no como un Dios que brinda amor y misericordia, pero que también brinda juicio. ¿Sí? Pero que también brinda juicio. La gente no quiere eso. Ahora, en el tiempo de la Reforma pasaba exactamente lo mismo. Los reformadores vieron su tarea como una obra misionera. Ellos estaban plantando verdaderas iglesias, ¿sí? Basadas en la sana doctrina del Señor. No es ese el desafío para nosotros hoy. Plantar iglesias que tengan sana doctrina, que hablen en el nombre de Jesucristo tal como la palabra de Dios lo establece. La reforma protestante, lejos de obstruir las misiones y la evangelización, el movimiento reformado y su teología, específicamente las doctrinas de la gracia, que todos conocemos aquí, en realidad lo que hacen es impulsar la evangelización. ¿Sí? Ustedes todos aquí conocen las olas, ¿verdad? Todos aquí yo sé que conocen mejor que yo, inclusive las olas. Todas esas doctrinas, esos principios doctrinales, están basados en ¿qué? En la palabra de Dios. Las olas están ¿qué? Fundamentadas en la palabra de Dios. Y entonces, cuando los reformadores hicieron todo esto, lo que hicieron fue plantar verdaderas iglesias cristianas. ¿Sí? Plantar verdaderas iglesias cristianas. Por esa razón, la evangelización sí estuvo presente en el tiempo de la Reforma. Alguien va a decir, sí, pero es que, decía el hermano, nos da un dato ahí para el histórico. Decía, bueno, para 1517, Honduras fue descubierta en 1502. Para 1517, digamos que había comenzado el apogeo del tema de la conquista en estos países. Entonces algunos señalan, pero ¿y por qué la Reforma Protestante no hizo la evangelización de ultramar? Es decir, ¿por qué no mandaron barcos con gente misionera que viniera a estos lugares? Fíjense que a veces conocemos algunos datos. Por ejemplo, Juan Calvino envió un grupo de misioneros a Brasil, que al final fracasaron en su misión, debido a la fuerte oposición de la iglesia tradicional y de la iglesia medieval. Sí hubieron destellos de eso, pero los reformadores no contaban con muchas de las cosas que la iglesia tradicional contaba en relación al apoyo de la corona y todas esas cosas. Los reformadores no contaban con eso. Pero como Dios tiene todo para su momento y su tiempo, entonces por eso estamos hoy aquí. ¿Sí? Por eso estamos hoy aquí. Pero no es cierto que la Reforma Protestante descuidó el tema de evangelización en ese momento. Solo que no lo hizo de la manera que a lo mejor nosotros estamos acostumbrados aquí. Y entonces podemos ver en ese sentido tres aspectos importantes en relación a la reforma y la proclamación del Evangelio por la iglesia de hoy. Y el primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el aspecto de la historia. La historia. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, hermano? Porque la iglesia tiene el compromiso de evangelizar. Pero hay una sombra, vamos a decir, de una cierta línea doctrinal, por ende de una cierta interpretación sobre la doctrina de la gracia, que enseña que la iglesia no necesita evangelizar, porque Dios ya llama a los que son salvos. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que considerar, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y las palabras de Jesús no están ahí por estar. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis ¿qué? Testigos. Sí, no testigos de Jehová, ¿no? No, testigos, o sea, testigos del Señor. ¿Sí?
Y recibiréis, que dice que poder, no poder para que usted huele, no poder para que usted imagine cosas, no para que sueñe cosas, ¿sí? No poder para que usted piense que puede volar por los aires y aparecer en otra parte, ¿verdad? No poder para que haga cosas que decimos son sobrenaturales, no. La palabra poder tiene que ver con capacitación, la palabra poder tiene que ver con equipamiento. Dios nos ha equipado a través del Espíritu Santo, por ende nos ha dado ¿qué? Dones y talentos para el servicio de la obra, para que cada uno de nosotros se sirva a través de esos dones y talentos y también glorifique el santo nombre del Señor. Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, ¿sí? Para estar capacitados y para hacer ¿qué? ¿Con qué objetivo? De ser ¿qué? Testigos suyos, ¿sí? Testigos suyos. No es para que yo de repente, bueno, se me dio el don de ser maestro y voy a hacer esta labor de enseñar porque efectivamente me parece que está bien, ¿verdad? Y eso me hace sentir bien. No, eso es para la edificación de los santos y para la glorificación del Señor, pero también para que comparte el Evangelio, ¿sí? Aquí escuchamos a los jóvenes hablar de la carta a Timoteo, ¿sí? Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de Pablo respecto a Timoteo es cuando le dice, ¿haz obra de qué? De evangelista. ¿Sabe por qué? Porque Timoteo era un pastor maestro. Su llamado no era ser evangelista, pero tenía que hacer evangelismo. Entonces alguien va a decir, es que yo no soy llamado a ser evangelista, yo soy llamado a ser cuidador de carros. Bueno, mientras cuida los carros, mira de qué pasa y comparte el evangelio, invítalo a entrar a la iglesia. ¿Sí? Usted tiene un vecino, háblele de Cristo. Eso no limita lo que pasa es que hay que ver cómo se va con el vecino. Este es otro tema para otra predicación, ¿verdad? Porque a veces esas cosas nos cierran la boca, ¿sí? Porque el vecino nos pone la basura enfrente de la casa y luego de agarrarla yo y mejor la guardo y la boto, me enojo y se la voy a poner allá. Ay, ahí creo ya una barrera. Dios nos llamó a ser ¿qué? Evangelistas. La Reforma nos enseña que el evangelismo es importante. La Reforma en sí fue un acontecimiento de evangelización. Lutero, Zwinglio, Calvino y todos los demás reformadores publicaron sus escritos y los distribuyeron alrededor del mundo para que pudieran ser leídos por los que no habían escuchado el mensaje que predicaban en sus iglesias. Ellos no vieron ningún conflicto en el tema de la creencia y la doctrina sobre la soberanía de Dios respecto a la salvación y la necesidad de correr la voz por todo el pueblo. ¿Sí? A veces confundimos las cosas, ¿verdad? Con respecto a la doctrina de la salvación. No, es que Dios ya sabe quiénes son los que han de ser salvos. Él los llama y los atrae. Sí, claro. Claro que sí. Pero fíjate que a veces nosotros somos más que Calvino y a veces somos más que Lutero. ¿Sí? A veces hacemos interpretaciones más allá que ellos y eso que nos respetamos mucho. A veces los calvinistas son más calvinos que el mismo Calvino. Se puede ver eso. ¿Por qué? Ellos no tuvieron ningún problema de compartir el evangelio. Cada vez que ellos compartían la doctrina bíblica de la gracia, estaban evangelizando. ¿Sí? ¿Quieres ir al cielo? Solamente por Cristo. ¿Sí? ¿Quieres estar con el Señor eternamente? Solo por la fe. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quieres estar con el Señor eternamente? Eso solamente por gracia. ¿Sí? Solamente por gracia. ¿Y eso para qué? Para la gloria de quién? De Dios. ¿Sí? Para la gloria de Dios. Entonces, la historia nos muestra que es importante la evangelización por parte de la iglesia. La Reforma recuperó, entre otras cosas, el mensaje de la Escritura. ¿Para qué? Para la evangelización. Antes le decían a la gente en esa época, mire, ¿quiere ir al cielo usted? ¿Sabe qué? Yo lo voy a decir así un poco jocoso. Cómprese un pedacito de terreno y ya va a estar en el cielo. ¿Se acuerdan que allá andaban tocando puertas? Había un hombre con un nombre muy particular que andaba tocando puertas y vendiendo indulgencias y diciéndole a la gente, si usted compra este pedacito de terreno, usted va a estar en el cielo. ¿Ves? Lo que querían era terminar supuestamente la construcción del templo de San Pedro, ¿verdad? Es ese lugar que tienen ellos ahí, ahí en el Vaticano. Estos reformadores hicieron que el mensaje de la palabra fuera ante todo lo primero y lo verdadero para que alguien pudiera entender dónde estaría después de la muerte. ¿Sí? Y que lo pudieran entender de acuerdo a la palabra de Dios. El movimiento misionero entre los reformadores protestantes fue variado por la Reforma en sí misma. Tuvo un impacto significativo en el futuro de las misiones
cristianos. Entonces, en este aspecto hay dos cosas que debemos mencionar en cuanto a la historia. En cuanto a la historia, que legitima el hecho de que la Reforma Protestante sí le puso importancia a la evangelización. La primera cosa que quiero mencionar es precisamente el énfasis en la importancia de la traducción de la Biblia. ¿A los idiomas qué? A los idiomas vernáculos. Es decir, todo el mundo tuvo acceso a la palabra de Dios en su propio idioma. ¿Se acuerdan que Lutero tradujo la Biblia al alemán? ¿Sí? Y todo esto fue posible porque, ¿por qué llegó la palabra de Dios a la gente? Porque sencillamente Dios permitió la invención de un aparato que se llama, de una máquina que se llama la imprenta. Y este hombre, Gutenberg, ustedes lo saben, tuvo la bendición de que el primer libro impreso fue ¿cuál? La Biblia. ¿Sí? Con el permiso de ustedes no nos va a quitar esto, porque no estoy tan joven como ustedes y me ahogo. Entonces, el énfasis que podemos ver aquí en primer lugar es que definitivamente la Biblia llegó a la gente. ¿Sí? La palabra de Dios llegó a la gente. Hubo una amplia disponibilidad para que la gente pudiera poseer la palabra de Dios en sus manos y leer directamente la palabra de Dios. El otro asunto que yo puedo mencionar acá en relación a la historia, que legitima el hecho de que la Reforma Protestante sí enfatizó la evangelización de la Iglesia, es el hecho de que la Reforma estableció el fundamento teológico de la salvación. Solo por la fe que impulsó la predicación evangelística y misionera de la Reforma, que la gente comprendió que podía llegar al cielo. Y digo llegar al cielo porque esa es la frase que se le decía a la gente. ¿Usted quiere llegar al cielo? Entonces, mire, cómprese esto, pague tal cosa. Más en el movimiento de la Reforma, entonces se le dijo, se le enseñó, se le explicó, se le instruyó a la gente de que solamente por la fe y la gracia en la obra de nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. El segundo aspecto que quiero mencionar hoy sobre este tema es el asunto de la lógica. Hay cosas, hermanos, que funcionan por lógica, ¿sí? Y que solamente necesitamos pensar un poquito y darnos cuenta que así son. Muchos consideraron o muchos consideran que quienes han abrazado la Reforma Protestante como su movimiento de origen fallan en impulsar la evangelización, ¿sí? Muchos que aquellos se hacen llamar protestantes muchas veces fallan en el tema de la evangelización porque así se les enseñó, porque así se les instruyó muchas veces. Entonces, es importante tomar en cuenta, antes de pensar en esto, hermanos, que hay que identificar con la Reforma, de que la Reforma nunca nos dio ningún motivo explícito para no evangelizar. Debemos tomar en cuenta entonces tres aspectos aquí. Y que la Reforma Protestante, dado a todas esas doctrinas de la gracia que recuerden que esas doctrinas, ¿verdad?, que se promueven, no son doctrinas de Calvino, no son doctrinas de Lutero, ¿sí? Son doctrinas de la palabra de Dios. Ellos fueron estudiosos, predicadores, teólogos, exponentes de la palabra de Dios, ¿sí? A veces dice que nos confundimos ahí un poco. Yo recuerdo que una vez yo soy sanpedrano, hermano, por cierto, ¿no? De repente por eso me va a ver que soy un poquito así, que me muevo un poco, ¿sí? Los sanpedranos somos un poco más así, confusos. Entonces, recuerdo que una vez entré al presidio de San Pedro Sula, y yo recuerdo que íbamos a las Bartolinas donde estaban los muchachos, que ustedes ya saben, ¿verdad? Y entonces, ahí habían jefes para cada cosa, para entrar. Y entonces yo recuerdo que me preguntó a mí, ok, a ver, ¿usted viene a predicar aquí? Sí, yo vengo a predicar aquí con un grupo de pastores. Entonces me dice, ¿usted cuál es? ¿Usted de los 11 o es de los Ateñales? Entonces yo le dije, no, yo no soy de ninguno de esos, yo soy de la palabra de Dios, yo soy de la Biblia. Ah, bueno, está bien, me parece, fácil. ¿Sabe por qué le cuento esto? Porque el tema no es Calvino en este asunto, el tema no es Lutero, aunque hay que reconocer cómo Dios los usó, y gloria a Dios por sus vidas, ¿sí? Y todo lo que ahora sabemos. El tema aquí es Cristo Jesús, ¿amén? Ese es el tema, ¿sí? De hecho, el tema principal de la Biblia no es que usted sea salvo, ¿sabe? El tema principal de la Biblia no es que usted sea salvo. El tema principal de la Biblia se llama Jesucristo, porque solamente por medio de Jesucristo yo sé qué, salvo. ¿Entendemos entonces? ¿Sí? ¿Comprendemos cómo funciona la cosa? Entonces,
El tema de la reforma es Cristo Jesús. Volvamos a Cristo. ¿Sí? Volvamos a la gracia, volvamos a la fe. ¿Sí? Volvamos a darle la gloria a Dios. ¿Sí? Volvamos a darle la gloria a Dios. Y entonces, hay tres aspectos importantes que yo debo entender por lógica en este asunto de la reforma. La obediencia. Primer punto, la obediencia. Debemos evangelizar para ser ¿qué? Obedientes. ¿Sí? Ir por todo el mundo, ir imperativo, ¿verdad? No cuestionable. Miren, hermano, el mayor defecto de nosotros los seres humanos es someternos. ¿Sí? Ese es el mayor defecto. Someternos. A nadie le gusta que lo manden. Y eso así nacemos. ¿Sí? Por naturaleza pecaminosa somos así. Ve a un niño, la mamá. A veces la mamá le llama la atención al niño que apenas tiene entre días y meses. Porque el niño tiene sus actitudes, reacciona. ¿Sí? A veces de un niño de 3, 4 meses quiere pegarle en la cara a la mamá, ¿o no? Porque es su mamá. ¿Sí? Usted le enseñó. Usted no le enseñó. Pero ¿por qué el niño reacciona así? Por su naturaleza pecaminosa. ¿Y sabe cuál es? ¿Y por qué después se pone a llorar? Porque usted le dice que no debe hacer eso. Uno de los mayores defectos del ser humano es no dejarse mandar. No estamos dispuestos a sujetarnos. No queremos sujetarnos. No lo hacemos. Nos cuesta mucho. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice aquí que Dios no nos pregunta, miren hijos, si ustedes quieren, vayan y prediquen el evangelio. No dice así. Miren hijos, si a ustedes les parece, vayan a aquel lugar y hablen del evangelio. No dice así, o dice así. No. Sí, miren, si ustedes pueden, vayan y prediquen. No dice así. Dice, vayan. Mientras vayan, hagan ¿qué? Discípulos. Mientras vivan como iglesia. Mientras tengan estos templos, mientras tengan estos programas, mientras canten esta música, mientras tengan comunión, compañerismo, mientras ustedes se instruyan, hagan discípulos. ¿Sí? Mientras ustedes apoyen al apóstol, aquel, o al misionero, al enviado, no estoy hablando de los apóstoles de hoy que se llaman apóstoles, estoy hablando de los enviados, los misioneros, aquellos que yo tengo en alguna parte, dice el Señor, mientras ustedes apoyan a esa gente, también ustedes hagan ¿qué? Discípulos. La reforma nos muestra la obediencia. ¿Sabe usted por qué Lutero fue instado a promulgar la santa palabra de Dios tal como debe ser? Porque decidió obedecer a Dios. ¿Sí? Él fue obediente al Señor. ¿Sabe usted por qué Calvino hizo la labor que hizo? Porque decidió ser obediente a Dios. Y entonces en la reforma nos enseña que debemos evangelizar por obediencia, porque Dios lo exige. Alguien va a decir, no, pero Dios no exige nada. Fíjense que Dios es bastante respetuoso con muchas áreas de nuestra vida. Pero en este tema de la evangelización, Él no le pregunta a la iglesia si queremos. Él dice, vayan. ¿Sí? Y es imperativo. Así, si nuestra teología no pudiera, aún así, si nuestra teología no pudiera explicar por qué Jesús nos exigió hacerlo, no nos excusaría del hecho de que si nos lo mandó y de que tenemos que obedecer. ¿Sí? Es que eso yo no lo entiendo de acuerdo a lo que enseña la doctrina que he aprendido. Bueno, ese no es el asunto. Jesús que dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. ¿Sí? Hagan discípulos. La reforma nos enseña que debemos hacer evangelismo y eso nos va a llevar a tener una actitud de obediencia con el Señor. Otro aspecto importante que quiero decir aquí es la soberanía de Dios. ¿Sí? Eso es muy característico, es un principio doctrinal muy característico del tema de la reforma, del movimiento de la reforma, la soberanía de Dios. Creer en las doctrinas de las gracias es creer que Dios es soberano sobre todo el proceso de la salvación. Dios es soberano sobre todo el proceso de salvación, de principio a fin. Dios es soberano sobre quienes son salvos y sobre cómo va a salvarlos. ¿Sí? Él es soberano. ¿Qué queremos decir con esto? Dios en su soberanía ha establecido utilizar a personas comunes y corrientes, como dice el pastor John MacArthur en uno de sus libros. ¿Sí? Llamó a personas comunes y corrientes, a 12 comunes y corrientes, dice el pastor John MacArthur. Él decide en su soberanía usarlo a usted y usarme a mí. ¿Para qué? Para compartir el evangelio a otros y que otros también sean ¿qué? Salvos.
¿Sí? Romanos 10:14 dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien que les predique? ¿Sí? Miren, hermanos, esta es una situación. No queremos predicar. ¿Sí? ¿Dónde está la hermana que me va a aventar algo para decirme que ella es gentil? No, pues. Allá está, gracias. ¿Sí? Muy bien. Hermanos, ese es el punto. Necesitamos predicar. ¿Sí? Y predicar no es solamente pararse aquí en el púlpito, gloria a Dios por los profetas que se paran aquí a predicar. ¿Sabiste que la palabra profeta en el Nuevo Testamento es el que predica? ¿Ah? No el que dice, Dios me dijo, no, eso es para el Antiguo Testamento. Y tampoco decían allá, Dios me dijo. Allá decían, Dios ha dicho. Mira qué interesante, hoy los que se hacen llamar así dicen, Dios me dijo. Y allá en el Antiguo Testamento los profetas decían, Dios ha dicho. Bueno, cerramos ese paréntesis. Entonces, los predicadores hoy en día, los profetas, los y que dan el mensaje de dónde, de la palabra de Dios, tienen la obligación de predicar. Pablo le decía a Timoteo, te encarezco. ¿A qué? A que predique la palabra de Dios en tiempo y fuera de qué? De tiempo, ¿verdad? Le decía, te encarezco, es decir, te mando. Del griego, te mando. ¿Sí? Ahora, pero eso lo vamos a hacer solo los predicadores, los maestros, los misioneros. No. Todos somos llamados a predicar. Entonces, Dios nos envía a predicar a quienes necesitan responder a qué? Al llamado de Dios. ¿Cómo van a responder al llamado si no hay quienes prediquen? Dice la palabra. Hay quienes se formulan el dilema de que qué motivo podemos tener para evangelizar y no existe tal dilema. ¿Sí? Yo he escuchado a gente que abraza este tema de la doctrina de la gracia y dice, bueno, es que si no está llamado por Dios para hacer algo, ¿para qué voy a orar por él allá en la cama donde está muriendo? Entonces yo me pregunto, ¿y la gracia que a usted se le fue dado no está dispuesta entonces a compartir? Porque de gracia nos ha sido dado, de gracia también que también debemos dar. Y entonces no existe tal dilema para preguntarnos si es necesario hacer o no evangelización. La reforma protestante nos enseña la importancia de la evangelización. Entonces, solamente mediante la palabra de Dios nos convencemos que tenemos que evangelizar, porque el medio por el cual Dios salva, porque ese es el medio por el cual Dios salva aquí, a su pueblo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer de que pasen de las tinieblas a la luz? ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para que entonces dejen de estar perdidos y pasen aquí al cuerpo de Cristo? Tenemos que predicar. ¿Sí? Tenemos que predicar. Y el tercer aspecto que hay que tomar en cuenta por lógica es el gozo. El gozo. Evangelizamos porque eso nos da gozo. Hermano, cuando usted ha compartido la palabra de Dios, no se siente así como lleno de alegría, de darse cuenta de que hubo alguien que escuchó la palabra de Dios. Que si no hubo un resultado ahí, bueno, ese no es tema suyo. En el otro punto vamos a hablar acerca de la intervención de Dios. Ese es un tema de Dios. Pero usted compartió la palabra de Dios. Y eso le debe llenar de gozo, de alegría. Dios nos redimió a costa de su Hijo Jesucristo y por eso nos gozamos en compartir el Evangelio con otros. Hablar del Dios que nos amó, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que ¿sí? Fíjense que a veces cantamos cosas como, ¿han cantado ustedes? Cantan aquí, por ejemplo, en unidad, todos en unidad, no se han cantado ese canto. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos, qué hermoso, ¿verdad? Y dice la Biblia ya en Hechos, que se reunían todos para compartir el pan, para orar los unos por los otros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que la palabra de Dios dice allá, creo que es Hechos capítulo 3, 4 o 5 por ahí, ¿verdad? Ahora, pero ¿qué dice el canto al final basándose en el Salmo 133? Porque ahí envía a Dios ¿qué? Bendición. Fíjense que el resultado de vivir en unidad y estar juntos, alabando y exaltando el santo nombre de Dios, es que Dios bendecirá esta iglesia. Bien. Pero también enviará a Dios. Pero esa palabra vida eterna que aparece al final del Salmo, no solo habla de la vida eterna que ha sido prometida para aquellos que ya estamos dentro de su pueblo. Por medio de ti, le dijo Dios a Abraham, serán benditas ¿qué? Todas las naciones, hermanos. Entonces,
¿Sí? ¿Ven cómo la Reforma nos enseña la importancia de la evangelización? Necesitamos que a esta unidad, a esta armonía de la iglesia que tenemos, sigamos trayendo vida eterna. ¿Y eso cómo se logra? Compartiendo sobre la vida eterna. ¿Amén? ¿A quién? A aquellos que necesitan escuchar la palabra. Entonces, Dios nos ha mostrado a través de este movimiento de la Reforma la importancia de la evangelización. Y en tercer lugar, quiero decir, para terminar, acerca de la experiencia personal. Hemos hablado hoy acerca de la reforma y la proclamación del Evangelio para la iglesia de hoy, por la iglesia de hoy. Y hay que tomar en cuenta que este tema es importante, primero porque la historia lo constata así. Segundo, porque la lógica nos lleva a ¿qué? En la palabra de Dios, ¿a qué? A obedecer. La lógica nos lleva a entender que la soberanía de Dios actúa. Y también entendemos que el compartir la palabra de Dios nos llena de gozo, nos llena de alegría. Miren, no hay mejor momento para un creyente que se dé cuenta que aquel que alguna vez recibió la palabra de Dios y que que Dios usó a ese creyente para eso, no hay mejor satisfacción, es darse cuenta que esa persona y su familia se entregaron a Jesucristo. ¿Amén? Conozco a un pastor de una iglesia reformada de la ciudad de Choloma, allá en el norte del país. Ya les dije que yo soy sanpedrano. Y ese pastor, apellido Handal, vino a los pies de Cristo cuando ya era bastante mayor, más o menos tenía unos 45 años. Y digo bastante mayor porque él comenzó su ministerio en el pastorado a los 48. Pero dice que de niño él iba a una iglesia cristiana reformada. Y entonces dice que ahí le enseñaban sobre la palabra de Dios. Y él se había convertido, él era un doctor, y se había convertido en un alcohólico empedernido, todos los días bebiendo. Y entonces, pero no era uno de esos alcohólicos que provocaba problemas, sino que él era muy tranquilo en su forma de ser, andando así. Y entonces un día regresó muy temprano a la casa y su esposa se asustó porque había regresado y le dijo, ¿por qué regresas tan temprano? Se acostumbra a venir a la cosa. Y entonces resulta que él dice que allí en el lugar donde él estaba bebiendo, allí, en ese lugar, Dios le hizo recordar los versículos bíblicos que de niño había aprendido. Y dice que él trató de olvidar esos versículos y luego se le venía otro versículo. De ahí dice que se fue al baño y estando en el baño, dice que recordó otro versículo y recordó la cara de los maestros de todo el que habían estado en su vida. Y entonces dice que él comenzó a pensar y se puso a orar, dice ahí en el baño y dijo, no, me regreso a mi casa. Cuando llegó a su casa, le dijo a su esposa, necesito que oremos aquí en la sala. Yo voy a entregarme al Señor, porque Dios me ha hecho recordar su palabra, ¿sí? Y al siguiente día, todos él y su familia fueron a una iglesia reformada, y allí en esa iglesia públicamente se dio a conocer que él era un hijo de Dios. 3 años después, el Señor lo llamó al pastorado y tiene una de las iglesias bastante bendecidas en la ciudad de Choloma. Ahora, ¿eso por qué? Por el poder de qué? De la palabra de Dios. ¿Amén? La fe viene por el qué. ¿Y el oír? ¿Sí? Bien, hermanos, no desestimen a los niños, jamás. ¿Sí? Los niños son una parte importantísima del crecimiento del cuerpo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, la iglesia. Porque Dios usa niños muchas veces para que la evangelización se lleve a cabo. No desprecie a su maestro de escuela dominical si tienen un llamado a ser maestro. Proveerles todo lo que ustedes puedan necesitar. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe, lo que hoy usted no ve, Dios lo hará florecer en su tiempo y en su momento. ¿Amén? Y eso es lo que enseña la experiencia personal cuando estamos en Jesús. Que la reforma nos enseña sobre eso. Las doctrinas de la gracia no fueron las doctrinas de Calvino ni de ningún otro hombre, sino las doctrinas de la Biblia. No hay que ver fuera de nuestra teología para entender que es necesario abrazar el evangelismo y las misiones. Nuestra teología está fundamentada en la Biblia. Dios nos ha dado una teología bíblica para proveernos la razón y el deseo de hacer evangelismo y misiones. Y vamos a ver 3 razones por las cuales debemos impulsar el evangelismo en la vida de la iglesia. Primero, y eso tiene que ver con la experiencia del creyente. Primero, no existe la presión, hermanos. No existe. Cuando usted evangeliza, usted debe entender
Y usted no tiene la presión de atraer a nadie a Dios con la belleza de sus palabras. Ahora, no estoy diciendo que no se prepare. ¿Sí? ¿Sí? Procura con diligencia presentarte ¿qué? A Dios aprobado, dice. ¿Sí? Y al final, ¿qué dice? Que trate bien ¿qué? ¿Verdad? O sea, que la administre bien. Y viene la palabra dispensación que utilizan los hermanos del sistema dispensacionalista. Bueno, ese es otro tema. Pero el asunto es que debemos estar preparados para usar bien. La palabra que aparece ahí es usar. Usar bien ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, no existe la presión de atraer a nadie con la belleza de sus palabras, pero prepárese. ¿Sí? Lea la Biblia. ¿Sí? Medite en ella. Tenga su devocional diario. Dice que a veces mucha gente pasa la semana completa y no lee la Biblia. Mucha gente a veces no abre la Biblia hasta en el momento que viene al culto. ¿Sí? Miren, hermanos. Eso no lo digo por mí, pero usted quiere estar desnutrido, no coma. Por mí no lo puedo decir. ¿Sí? ¿Sí? Pero si usted no come, ¿qué sucede? Se enferma. Y si se enferma y no trata ese problema, ¿qué hace después? Se muere. ¿Sí? A veces en las iglesias hay cristianos espirituales desnutridos o desnutridos espirituales. ¿Pero sabe por qué? Porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Ahora, cuando usted comparte el evangelio, sepa algo, que el resultado de compartirlo no viene por la belleza de sus palabras, sino por el poder de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, usted tiene que saber que no tiene presión con eso. Usted tiene que saber que compartir el evangelio no se trata de contar su vida. A ver, la gente se equivoca y empieza a decir, piense que yo antes era borracho, golpeaba a mi mujer, y empieza a dar un currículo ahí medio negro y oscuro. Hay ocasiones donde de repente usted puede compartir ciertos detalles, pero eso no es el evangelio. El evangelio es Cristo. El evangelio, dicen muchos, es que, tal como la palabra, son las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Eh? El evangelio es que poder de Dios. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Sí? ¿Saben qué es el evangelio? ¿Saben definir el evangelio? ¿Sí? El evangelio es algo muy simple, hermano, tal como Pablo lo describe. Dios siendo Dios, tomó ¿qué? ¿Forma de qué? De hombre. Y no le importó ser ¿qué? Igual a Dios, sino que se despojó de ¿qué? De sus privilegios. Y se encarnó, Dios se encarnó y tomó forma de hombre. Claro, él fue 100% Dios, 100% hombre. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios que ¿para qué se encarnó? Para que él pudiera ser ¿qué? Crucificado. ¿Por qué? Por nuestros delitos y pecados. Y dice que él fue ¿qué? Él luego fue bajado de la cruz y fue ¿qué? Sepultado, pero no se quedó ahí la historia. Y el asunto es que él al tercer día ¿qué? Resucitó y ahora ¿qué? Ascendió al cielo y ahora está sentado ¿a dónde? A la diestra del Padre. Y eso es el evangelio. ¿Sí? ¿Usted quiere explicarle a la gente el evangelio? Dígale eso. Hay un Dios allá en el cielo, único y poderoso, que tomó la forma tuya y la mía y no le importó ser igual a Dios para venir a morir aquí en la cruz del Calvario por ti y por mí. Fue bajado de ahí, fue sepultado, pero resucitó al tercer día para que tuviésemos tú y yo victoria en él. Y ahora él está sentado a la diestra del Padre. Y él le dijo a sus discípulos, de aquí yo voy a preparar morada, porque allí es donde el Señor nos llevará en su gran. Amén. Ese es el evangelio. ¿Sí? Eso es el evangelio. No le cuente de que su esposa le pegaba antes y que ahora que ya se convirtió, no. ¿Verdad? No le hable de eso, no es necesario. Hable de Jesucristo. ¿Sí? No existe presión en la belleza de nuestras palabras. No existe el poder del discurso. No existe, inclusive, no se presione por la rectitud de su vida. Usted tiene que ser santo porque Dios es ¿qué? Santo. Ser santos porque yo soy santo. Pero ese no le tome presión a eso para que otros se conviertan. ¿Por qué? Porque quien interviene es Dios. ¿Sí? Ahora, guarde su testimonio. Pablo siempre comenzaba cada una de sus cartas diciendo a los santos y fieles ¿en quién? En Cristo. A los santos y fieles en Jesucristo. A los de la iglesia allá en la casa de tal, ¿en quién? En Cristo. Porque miren, a veces nosotros malentendemos a Pablo. Es que Pablo nos dio toda la teología sistemática que hay que aprender y hay que practicar. Claro, el sistema de Pablo era teología y práctica. Pero antes de eso, para Pablo era más importante que entendiéramos nuestra posición en Cristo.
Bien, hijo, ustedes pueden saber de teología, ¿sí? Ustedes pueden saber de doctrina. Es más, ustedes pueden esmerarse en vivir esa doctrina. Pero ustedes lo que deben honrar es su posición en quién, en Cristo. ¿Sí? A veces la gente no, a veces los creyentes no terminamos de entender eso. ¿Sí? Mi posición es en Cristo. Mi nuevo nombre es Hijo de Dios. Y serán llamados, ¿qué? Dice el apóstol Juan, ¿hijo de qué? Dios. A veces no terminamos de comprender eso. Los cristianos a veces queremos vivir una vida como queremos. ¿Sí? Entonces, cuando usted comparta la palabra de Dios, claro que debe estar respaldada de su buen testimonio. Pero recuerde una cosa, Dios es el que interviene en la vida de Dios. Al contrario, a veces podemos presentar el Evangelio con la confianza de que todo depende de la gracia que irresistible, ¿verdad? De la sola gracia. ¿De qué depende la salvación de alguien? De la gracia irresistible de Dios. Y no de nuestro desempeño. Ahora, cuando decimos esto, no estamos diciendo que no hagamos bien las cosas. A Dios se hace todo con excelencia, porque todo lo que hagamos hay que hacerlo como para con quién. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Sí? Está en el trabajo, hágalo para con el Señor. Porque el que está a la par, sentado en el escritorio de la par, va a decir, bueno, ¿y por qué Marcos da más de lo que debe dar? Porque Marcos nunca dice que no. Porque Marcos siempre hace que salga todo bien. Y entonces eso despierta el interés del otro. Y entonces, ¿por qué será que Marcos no se ríe de las llamadas que decimos aquí? ¿Por qué será que Marcos tal cosa? Ah, porque usted no tiene que decir nada. Él solamente está viendo lo que usted está ¿qué? Haciendo. Porque es la gracia de Dios que actuando mediante su vida. Es Dios usándolo a usted para que su gracia sea dada. Y dice, porque gracia a usted se le dio, que gracia está dando. La gente a veces se complica, ¿no? Hace las cosas al revés. ¿Sí? La gente a veces no termino de comprender yo personalmente por qué somos así. ¿Sí? Usted no necesita hacer tanta bulla para que la gente se dé cuenta que usted es creyente. ¿Sí? Y eso es evangelización. ¿Sí? Eso es evangelizar. Ahora, ¿hay que hacer las cosas con buen desempeño? Claro que sí. Pero no es en su desempeño que se basa el poder de la palabra o de la evangelización. ¿Es en qué? En la palabra de Dios. Aunque eso no limita el compromiso y la calidad de nosotros mismos. Debemos presentar entonces el evangelio a todos hasta que, aun cuando los demás se opongan. Fíjense que a veces nosotros entendemos mal el tema de la doctrina esta de que Dios, el Espíritu Santo nos convence de qué? De pecado, ¿verdad? ¿Sí? La doctrina de que el Espíritu Santo nos convence de pecado. A veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo nos está diciendo, arrepiéntete porque tú eres adúltero. Arrepiéntete porque tú eres fornicario. Arrepiéntete porque has golpeado a tu mujer. Arrepiéntete porque eres un gordo empedernido. No. Nosotros creemos que cuando dice así, la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nosotros creemos que se refiere a esos pecados específicos. No, hermanos. Cuando se habla de que el Espíritu Santo en la palabra convence de pecado, se refiere al pecado de incredulidad. El hombre necesita primero ¿qué? Creer. ¿Sí? Y eso solamente es mediante ¿qué? La fe. ¿La sola? Fe. Entonces, ¿qué hay que hacer para ser salvos? Creer. ¿Sí? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Convencernos de pecado porque tenemos un problema de ¿qué? De incredulidad. ¿Será cierto o no será cierto? ¿No existirá? ¿No existirá? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿O no? No, ese es cuento. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es la incredulidad. Ahora, ¿y los pecados específicos? Claro, eso el Señor los trata entonces en el tema de la regeneración. Pero el Espíritu Santo nos convence de pecado de incredulidad. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Que cuando tenemos gente que se opone a la evangelización, la gracia irresistible puede superar incluso la resistencia del corazón. Y volveré su corazón de piedra en un corazón de ¿qué? ¿Ven? ¿Ven cómo el Señor, verdad? Se da a entender de manera muy bien. El otro aspecto que debo mencionar aquí es la diferencia que hay a veces entre los que rechazan o aceptan el evangelio. Algunos de estas cosas distinguen a los que lo hacen de rechazar a Dios, pero ese no es un asunto de ellos, sino una característica de Dios. Yo quiero que usted vaya a Efesios 2, 8 al 9. Efesios 2, 8 al 9. Dice Efesios 2, 8 al 9.
Porque dice, ¿qué dice? ¿Que por qué? ¿Por gracia qué? Sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ojo, no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie que se gloríe. Entonces, cuando usted comparte el evangelio, hermano, en lugar de perder la paciencia con aquellos que se resisten, es necesario recordar que nosotros nunca hubiéramos creído si Dios no hubiera que intervenido en nosotros. Amén. Como resultado, nuestra paciencia para con ellos, para aquellos que se resisten, debe crecer. Las características del fruto del Espíritu son: ¿con qué comienza? Amor. ¿Ah? Es que realmente, yo recuerdo una señora que le dijo al pastor de la iglesia, cuando yo tenía la edad de mi hijo Caleb, que me acompaña hoy, le dijo una señora al pastor: mire, pastor, definitivamente yo ya no voy a insistir más con nosotros. Definitivamente está destinado al infierno. ¿Sí? Y ya no voy a insistir más. Entonces, yo recuerdo que le escuché decirle eso al pastor. No sé qué le dijo el pastor, porque tampoco era mi motivo que le diga. Entonces, pero sí recuerdo que dijo eso, a mí es que metido, yo escuché esa parte. Sí escuché que le dijo así. Pero eso me hizo un contraste con otra hermana de la iglesia, la hermana Nora Bardales. La hermana Nora Bardales llegó a la iglesia bautista del Planeta en 1985, yo tenía 8 años. Y llegó sola. Y comenzó a servir al Señor desde ese tiempo hasta este día. Pero su esposo jamás fue con ella. Comenzó a crecer en el servicio de la iglesia. Maestra de escuela dominical, directora de mujeres, directora de escuela dominical, superintendente de no sé qué, ministra de oración, y comenzó el Señor a usarlo en cada una de esas áreas del servicio. Y entonces Nora Bardales oraba por su esposo. Cuando ella tenía que ir al culto de la mañana, a la escuela dominical, su esposo le ponía candado al portón para que ella no saliera. Pero ella se había levantado, hermanos, cada domingo ella se levantaba a las 4 de la mañana a dejar el almuerzo hecho, la casa limpia, la ropa de él planchada y todo listo para él. Pero llegaba el momento de las 8 de la mañana, cuando esa iglesia estaba configurada. Y entonces ella, lejos de reclamarle al esposo, se encerraba en su cuarto, se arrodillaba y oraba al Señor. Y al ratito llegaba la hija y le decía: mami, mi papi ya mandó a abrir el portón. Y entonces salía Nora Bardales para la iglesia. Cuando venía de regreso y terminaba el culto, todos sabíamos que, ¿y Nora qué se hizo? No, es que ya se fue. ¿Por qué? Porque ella terminaba el culto, como ya había servido al Señor ahí en todo el mundo comprendía eso y se iba de regreso para la casa. Volada, no la mirábamos. Ahora, de ese tipo de vida, hermanos, fueron más o menos 16 años. Hasta que un día ya por el 2014, el hermano Oscar Hernández, en un culto, llegó de visita y se entregó al Señor. Pero Nora Bardales se había dedicado más de 20 años a rodearse, a pedirle al Señor y decirle: Señor, obra en la vida de Oscar. Y entonces Oscar Hernández comenzó a servir al Señor en la iglesia. Y él era el encargado de andar recogiendo a la gente en el bus por toda la zona que quedaba alrededor de la iglesia. Él era el encargado de eso, era el motorista de la iglesia. Este año, en el mes de febrero o marzo, creo que fue, Oscar Hernández pasó a la presencia del Señor. ¿Sí? Pasó a la presencia del Señor. Lo chistoso de esto era que, ya siendo él creyente, el domingo por la mañana le decía a Nora, deja todo eso allí. Yo no te voy a esperar, no voy para la iglesia. ¿Sí? Deja de afanarte tanto. ¿Sí? Ahora, la pregunta es: ¿debió Nora dejar de insistir? No era un tema de su testimonio. Claro que eso fue influyente. No era un tema de lo que le dijera. Tenía 20 años de compartir el evangelio y tenía que seguirlo así. ¿Sí? Fue un asunto de qué? De Dios interviniendo en la vida de quién. De don Oscar, que lo llamó a qué? A salvación. ¿Sí? Entonces, ven la importancia de que la iglesia, aprendiendo este tema de la reforma, es importante que la iglesia asuma siempre el compromiso de qué? De evangelizar.
¿Cuántas personas tiene usted a su alrededor que necesitan escuchar la palabra de Dios para que los llamados mediante la predicación vengan ante su presencia? ¿Cuántas personas conoce usted? ¿Sí? ¿Cuántas personas conoce usted? Sus familiares. ¿Sí? Ya viene el tiempo de la Navidad que algunos lo aprovechan para reunirse en familia. Pero ¿a cuántos usted realmente ha tenido el privilegio de poder evangelizar mientras comparte una comida? ¿Sí? Muchos se siguen yendo. Muchos se siguen yendo. ¿Sí? Fuera de la presencia de Dios, porque nosotros no hemos asumido el compromiso de compartir la palabra de Dios. Concluyo, hermanos. Debemos evangelizar por gratitud. ¿Sí? Porque de gracia le fue dada a usted, de gracia también tiene que dar. Evangelizamos porque estamos agradecidos con Dios. Entonces, la fe proclamada por el movimiento de la Reforma debe impulsarnos en la actualidad a la iglesia a seguir ¿qué? Evangelizando. De tal manera que lo hagamos comprometidos con el Señor. Oremos para que esta fe expuesta en estos hermanos, miren, estos hermanos dieron su vida en el tiempo de la Reforma, dieron hasta su propia vida. Oremos para que esta fe puesta en Cristo continúe impulsando a muchos de nosotros a ir por todo el mundo y anunciar las buenas nuevas de salvación, porque solo por Cristo, solo por la fe en Cristo se es salvo. ¿Para qué? Para la gloria de quién? De Dios. ¿Amén? Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos en esta mañana, Padre. Te agradecemos, Señor, por este llamado de atención que nos hace, Señor, a través de este movimiento, Señor, tan importante, Señor, y crucial para la vida de la iglesia, Señor, que fue la Reforma Protestante. Gracias, Señor, porque aprendemos de los precursores, aprendemos de los exponentes, porque aprendemos, Señor Jesús, de las doctrinas bíblicas enfatizadas a partir de este movimiento y al hecho, Señor, de volver a tu palabra, Señor, al original nuevamente. Y así de esa manera vivir como cuerpo tuyo en Cristo que te honre, Señor. Entendemos, comprendemos, abrazamos eso, Señor. Pero es importante también, Señor, que por inferencia nuestro compromiso es mostrarnos, Señor, como instrumentos tuyos para que otros, Padre, vengan a Cristo Jesús también. Para que otros que han sido llamados por ti, Señor, puedan responder a la predicación de la palabra, Señor, puedan responder a esa llamada. Queremos hacer el día de hoy un compromiso contigo, Señor, de obedecerte y de que con gratitud, Señor, vamos a evangelizar, vamos a compartir tu palabra como iglesia de manera colectiva, pero también, Señor, de forma personal, Señor. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor, Dios, que realmente necesitan escuchar tu palabra? Señor, y tú quieres usarme a mí para que puedan, Señor, escuchar de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a mantener siempre el deseo ferviente, Señor, de no cuestionar tu mandato, sino más bien de obedecerte, Señor, en todo momento. Te damos gracias, Señor. Bendice esta iglesia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Amén. La verdad que bueno, quiero darle gracias a Dios por este mensaje que nos ha dado. Y a continuación vamos con los niños de la escuela bíblica. El cielo y la tierra pasarán, palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Solo Cristo, solo fe, solo gloria a Dios.
llegado al final de este culto, este primer culto del día de hoy. Estamos al culto de las 11 de la mañana. Y también recordarles, bueno, mencionarles que tenemos un plan sobre la reforma a la paz. Ahora le invitamos para que pueda pasar a disfrutarlo. Que el Señor les bendiga.